La crisis económica, las altas tasas de paro, el aumento de personas en situación de prejubilación y el aumento también de la esperanza de vida hacen que nos planteemos una pregunta. ¿Habrá pensión de jubilación para todos? Pues esta y otras muchas dudas que nos asaltan y nos preocupan y mucho a los ciudadanos nos las van a responder los autores de este libro que ahora van a ver. Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Un libro que trata de poner las cosas en su sitio de la forma más clara posible. Vicens Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, después de haber sido también de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Saludamos también a Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, como autores de este libro, ¿ustedes creen que el envejecimiento de la población realmente cuestiona el sistema de pensiones? ¿De entrada? No, en absoluto, en absoluto. Esta imagen que se está traduciendo y promoviendo de una manera muy deliberada es falsa. O sea, que en ese aspecto, fíjense ustedes que si un país escoge financiar la seguridad social, las pensiones, a través de las cotizaciones sociales, y por cierto, aprovecho para decir que hay países que la financiación se hace a base de fondos generales del Estado, como por ejemplo en Dinamarca. Pero bien, en España hemos escogido esa vía. Entonces el punto clave no es tanto como constantemente se dice que demasiados ancianos y pocos jóvenes y por lo tanto va a haber una falta de equilibrio entre los grupos etarios que nos va a crear un problema. Ese es el mensaje constante que se reproduce. No, aquí el punto clave es el número de cotizantes versus el número de beneficiarios de las pensiones. Y no solo de los cotizantes, sino de la cantidad de cotización. O sea que en ese aspecto, a mayor productividad, mayores salarios, mayores cotizaciones, y luego también el sistema actual es injusto porque no todos pagan proporcionalmente a sus ingresos a la seguridad social. Como usted sabe, hay un límite en cuanto a esto. Bien, entonces el punto clave no es jóvenes versus ancianos, sino entradas en la seguridad social, ingresos a la seguridad social versus beneficiarios. Y ahí el punto clave es la situación del mercado laboral. O sea que en ese aspecto, más personas, más salarios, mayores ingresos a aquel Estado. En otras palabras, el país tiene la suficiente riqueza para generar los recursos para dar las pensiones a niveles incluso superiores a los actuales. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en este envejecimiento progresivo de la población? Se insiste mucho en poner como único factor del futuro de las pensiones un factor que no es el determinante, porque en realidad se está detrás de que todo el dinero que se maneja en el sistema público de pensiones se maneje por la gestión privada. Lo que se está haciendo desde hace varios años es constantemente presentar informes diciendo que en el año 90, en el año 95, en el año 2000, 2005 habrá un déficit, esto no se podrá sostener. Y claro, la gente entiende que la única alternativa que hay entonces es generar un ahorro privado para tener una pensión en el futuro. Es que eso es lo que hay detrás de esta serie de informes y de estudios que no han acertado nunca. Es muy sintomático, ¿no?, que la banca y las entidades de seguros estén financiando una serie de informes para decirle a la gente que el sistema de pensiones se va a venir abajo, que no hayan acertado nunca y que la banca, en lugar de despedir a esos economistas y no volver a llamarlos, los vuelva a contratar para que hagan una versión nueva del informe diciendo que ahora ya no en el 2005, en el 10, en el 20, en el 40, que habrá déficit. La realidad de las cosas es que es cierto que el sistema de pensiones público está en peligro si se mantiene una política que no crea empleo, si cada vez hay más desigualdad y los salarios pesan menos en el total de los ingresos, si hay más dificultades para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, etcétera. Si eso falla, pues entonces no es que esté en peligro el futuro de las pensiones, es que está en peligro el futuro de nuestra sociedad, de la justicia. Las razones que están dando son bastante claras y bastante expresivas de que se busca otra cosa, y es que en lugar de que sea el sector público, que sean los bancos y las compañías de seguros privadas las que hagan el negocio de las pensiones. Entonces, claro, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano? Porque lo que sí que es cierto es que la pirámide de población, si sigue al ritmo de crecimiento habitual, se va a invertir y va a haber menos personas trabajando y más personas dependiendo
en su caso, su pensión de los que estén de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ¿el dinero de dónde va a salir? Pues muy sencillo, de dónde ha salido desde tiempos remotos, del incremento de la productividad. Afortunadamente, y eso creo que es indiscutible, cualquier persona lo puede comprobar, a medida que pasa el tiempo y que las economías mejoran, menos personas pueden obtener más producto. Entonces lo que hay que hacer es que la economía siga mejorando, que siga teniendo mayor productividad y que, por otra parte, dispongamos de una distribución de la renta que sea más igualitaria. Mire, le pongo un ejemplo muy sencillito. Imagínese que el ingreso de una economía, de una sociedad, es de 4 euros y que se distribuye 2 para los asalariados, con lo cual tienen que pagar las pensiones. Supongamos que dedican a las pensiones la mitad, o sea, 1 euro, y los otros 2 van para los propietarios de capital. Si ahora se hace una política como las que se están haciendo, que en lugar de eso distribuye más injustamente y le toca 3 a los propietarios de capital y 1 a los asalariados, entonces, claro, con ese 1, con la mitad de ese 1, con 0,5 tienen que financiar las pensiones, claro. Entonces sí que es verdad que hay déficit en las pensiones, pero no porque hayan envejecido, sino porque si a la masa salarial cada vez le queda menos, como está pasando, entonces, como de ahí es donde hay que sacar el dinero para las pensiones, es natural que haya menos dinero en la seguridad social. Pero eso tiene un arreglo, que se llama mayor igualdad, menos injusticia y un reparto más equitativo de las rentas. Como lo que se está haciendo en lo contrario, nos vemos resentidos en nuestro sistema de seguridad social. No porque vivamos más, sino porque se está distribuyendo cada vez peor la renta y porque las políticas crean menos contribuyentes, menos empleados a la seguridad social. Otra cuestión es, me gustaría saber su opinión, es el retraso de la edad de jubilación. ¿Qué les parece? Yo sé. Ahí se están diciendo muchas frivolidades basadas en que no se conoce cómo se calcula la esperanza de vida de un país. El hecho que, por ejemplo, durante los últimos 40 años la esperanza de vida haya aumentado 6 años, no quiere decir que los ancianos vivan 6 años más. ¿Cómo se calcula la esperanza de vida? Mire, supongamos que España tuviera solo 2 ciudadanos. Uno, Juanito, que se muere al mes después de nacer. Y otro, la señora García, que vive hasta los 80 años. O 90. 80. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de España? 0 más 80 dividido por 2, 40 años. Pero supongamos que en otro momento, en otro país, hay 2 ciudadanos. Uno que es que en lugar de Juanito, que muere al mes siguiente de nacer, vive 20 años, Pepito 20 años. Pero la otra señora Rodríguez continúa muriéndose a los 80 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de este nuevo país? 20 más 80, 100, dividido por 2, 50. Ajá, 50 años la esperanza de vida en este nuevo país. Pero esto no quiere decir que la señora Rodríguez viva 10 años más que la señora García, ¿me explico? O sea que en este aspecto los 2 ancianos mueren a la misma edad. ¿Qué ha pasado? Que la mortalidad infantil, la mortalidad entre la gente joven ha ido bajando muy rápidamente y de ahí que la esperanza de vida haya nacido. No quiere decir, por lo tanto, que si la esperanza de vida ha subido 6 años, que los ancianos vivan 6 años más. Esto es muy importante que se entienda. Porque se está exagerando esa situación. Y además, hablemos claro, se está de cierta manera culpabilizando a los ancianos. Fíjense que la barbaridad que llegó a decirse por parte de un ministro de Economía de Japón, que por deber patriótico los ancianos tenían que morir antes. Fíjense a qué nivel se llega. No, que se vive más. Y esto es una enorme noticia, de una enorme felicidad, la gente vive más, pero que no se crean que tantos años como está diciendo. Segundo, que es una enorme injusticia que se aplique esa ley uniformemente. Sería, bueno, de 65 a 67 años, y ahora incluso algunos, ya en su hipertrófica catastrofista, que lleguen a los 70 años. Oiga, vamos a ver. Mire usted, yo como catedrático voy a vivir 7 años más que la señora limpieza de mi universidad. Es una injusticia que se le exija a la señora limpieza de la universidad que trabaje 2 años más para pagarme a mí la pensión que voy a sobrevivirle 7 años. Hay que darse cuenta que la longevidad
de las personas depende mucho de la clase social en este país. La gente de renta superior, los súper ricos, viven 10 años más, no 10 días, ¿no? 10 años más que la gente con menos recursos. Entonces es injusto que a todo el mundo se le aplique la misma política. No, a la persona que ya está trabajando en situaciones muy duras, va a vivir mucho menos que una persona de clase media, renta alta, como un catedrático, ¿me explico? Y eso ni siquiera se está hablando. Pero permítame, usted ha hecho una observación, una pregunta, y permítame una expansión sobre el tema de productividad, porque la pirámide, vamos a ver. Permítame un ejemplo. En España, hace 40 años, casi el 20% de la ciudadanía trabajaba, de la gente que trabajaba en el campo. O sea que con eso se alimentaba al pueblo español. Pero fíjense ahora, 3% es la que trabaja en el campo y produce tanto más alimento que producía antes el 20% de toda la gente que trabaja. ¿Me explico? Fíjese usted lo ridículo que hubiera sido hace 40 años, cuando la gente dejaba el campo para ir a la ciudad, que se hubiera dicho, oiga, España se va a morir de hambre porque no hay suficientes trabajadores en el campo. Y usted, el aumento de productividad hace que hoy el 3% produzca más que no producían el 30%. Entonces, ahora se dice, no, es que hay 3 trabajadores por pensionista y se va a llegar a solo a 1. ¿Y qué? Cuando se dice, dentro de 60 años, pues para sostener a un pensionista hará falta solo una cuarta parte de un trabajador. ¿Me explico? O sea que en ese aspecto la productividad juega un papel muy importante y es ahí donde precisamente para sostener las pensiones se tiene que mejorar la calidad dentro del mundo del trabajo. Y también, como ha dicho muy bien Juan, la distribución de rentas. Es que piensa que aquí el problema grave, que también es la causa de la crisis, por cierto, es que las rentas de un país derivan o bien del trabajo o de la propiedad de capital. Y mire usted, lo que ha ido ocurriendo en España es que las rentas del trabajo ha ido bajando, bajando, bajando. Y recuerde que la seguridad social y las pensiones vienen de las rentas del trabajo, no de las rentas de capital. ¿Se da cuenta? Y por cierto, esto ha creado el problema de demanda, que es el problema de la crisis actual. O sea que si se habla en serio de la sostenibilidad de las pensiones, se tiene que tocar sobre estos temas, la distribución de la renta, por qué la renta del trabajo va bajando tanto. Las políticas ahora que se están promoviendo de reducir los salarios es un ataque a la seguridad social del futuro. Bajar salarios no es bueno para sostener las pensiones. Reducir la demanda no es bueno para estimular esa economía, ¿me explico? O sea que, en cambio, estos temas no se tocan. Sale un informe de que ahora la gente se tiene que retirar 5 años más, en lugar de 65, 70 años. Como siempre, es típico de una visión profundamente conservadora y reaccionaria. Cuando hay un problema, recortar, recortar. Oiga, ¿y por qué no se aumentan los ingresos? Este es el punto clave. ¿Por qué no se redistribuyen las rentas a favor de las rentas del trabajo y menos a las rentas de capital, que han sido tan favorecidas en las políticas fiscales de este país? O sea, que lo que trabaja un ciudadano cunda más, ¿no? Exacto. Porque cuando hablamos de productividad, estamos hablando de personas también, ¿no? Claro. Nos fijamos ahora en la gente joven. Por ejemplo, en el alto índice de paro que existe entre la juventud y en la sociedad también, la precariedad laboral a la que se ven abocada, ¿no? Esa poca perspectiva que tienen de futuro. Eso amenaza también al sistema, claro. pero amenaza a su futuro, Claro, todo lo que deteriore el mercado de trabajo, no por la siempre llamada rigidez del mercado laboral que no existe, sino por las políticas que se están siguiendo hoy, de intentar disminuir los salarios, aumentar la precariedad, de no crear empleo por parte del sector público, que tenía que hacerlo cuando el sector privado no produce suficientes puestos de trabajo. Esto es lo que debía hacerse para la sostenibilidad de las pensiones. El problema no es el demográfico, constantemente se dice. El problema es la enorme redistribución de los recursos a favor de las rentas del capital, que no están contribuyendo a las pensiones en el grado que debieran. En cualquier caso, también puede existir ese conflicto generacional, en el sentido de decir, yo soy mayor y he estado toda la vida trabajando, llega el momento de jubilarme, que los que vienen detrás me puedan pagar lo que yo he estado rindiendo, y sencillamente los que vienen detrás dicen, es que yo no voy a poder ni cubrir mi supervivencia. No, pero fíjese, las encuestas nos dicen una cosa que es muy interesante y es comprensible.
las pensiones son tan populares entre la juventud como entre las gentes ancianas. ¿Por qué? Porque la juventud tiene padres y abuelos. O sea, ahora se intenta dar esa imagen que es una lucha generacional. Incluso algunos han llegado a decir que la lucha de clases ya no existe, que ahora es la lucha de los grupos etarios. Pero, oiga, la juventud tiene padres y abuelos. Señor Torres. Sí, es que no se ha descubierto un sistema que favorezca más precisamente a todos los grupos de edad que la seguridad social. La seguridad social es la expresión paradigmática de la solidaridad, es la expresión de que cooperando y poniendo cada uno a favor de los demás se puede lograr un beneficio social conjunto. Lo que perjudica más y lo que hace más incierto el futuro de las personas es el tener que depender de uno mismo. Cualquier persona que nos está viendo ahora se mira a sí misma, y ¿quién puede tener la seguridad de que a lo largo de su vida va a poder ahorrar lo suficiente para cuando se jubile? Lo que nos dicen los estudios es que casi el 70 o el 75% de las personas jubiladas hoy día en España, si no fuera por las pensiones públicas, estarían en situación de pobreza y grave. Por lo tanto, la gente conoce muy bien cuál es el papel de las pensiones públicas y precisamente porque lo conoce muy bien, el discurso que se hace para combatirlas es un discurso tan frágil y que tiene que ir bordeando la verdad, va dando afirmaciones que son falsas, diciendo que hay un consenso en la comunidad científica que no existe, ocultando las visiones alternativas y mostrando como un problema demográfico lo que en realidad es un problema de distribución de la renta. Otra cuestión, por ejemplo, el futuro de las pensiones es un futuro que afecta no solo a España, sino a toda Europa, al mundo en general. Vamos a mirar qué es lo que ocurre en Europa, cómo tienen esa cuestión, cómo lo solucionan. Es muy parecido, porque el intento de las entidades financieras de quedarse con las pensiones, el dinero que manejan las pensiones públicas, es muy antiguo. Realmente desde que el sistema financiero se convirtió en el ámbito privilegiado del beneficio. Hoy día se invierte en el mundo a una velocidad de 1.000 millones de dólares cada 4 segundos. Se puede ganar muchísimo dinero en el casino financiero. Entonces los bancos están muy deseosos de tomar ese dinero. Y eso ha ocurrido pues desde que cuando llegó Pinochet en Chile al gobierno de una manera criminal y dictatorial, asesorado por los economistas liberales de Chicago, pues una de las primeras medidas que tomó precisamente fue privatizar el sistema de pensiones. Y allí hemos podido ver, por cierto, que no ha funcionado ese sistema privado. Desde hace muchos años se va detrás de eso. Pero sin irnos tan lejos, por ejemplo, Francia, Alemania, ¿cómo tienen solucionado? Bueno, fíjese, yo creo que el caso más relevante en España sería el de Suecia, porque tenían un sistema muy semejante al nuestro y decidieron parte, cuando el gobierno conservador liberal inició su periodo de mandato, inició una privatización de la seguridad social, un componente de aquella. Y hoy se han arrepentido, porque es que si los mismos que están utilizando la visión catastrofista sobre la pensión pública no hablan de las pensiones privadas. Fíjense, la crisis actual ha puesto una situación imposible a esas pensiones privadas. Fíjese usted la broma que significa, irónicamente, de que las pocas personas que pueden mantener una pensión privada creyendo que esto les va a prevenir en el futuro, de pronto pierden todas ellas porque la bolsa se ha colapsado o lo que fuera. Y esto es lo que ha ocurrido. O sea que en ese aspecto las pensiones privadas tienen menor solvencia que las públicas. Esto tiene que conocerse. El caso de Suecia les creó un problema porque la parte privada les entró en una crisis profunda. Entonces, si yo tengo un plan de pensiones, o yo pues bueno, intento pensar en mi futuro y digo, bueno, voy a intentar asegurarme, aunque sea esa parte, ¿es correcta esa decisión? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hombre, yo no se lo aconsejaría. El sistema más seguro para garantizarse una pensión en la vejez es el sistema público, con toda seguridad.
han fallado mucho más los sistemas privados. Prácticamente no hay ni un solo fondo de pensiones privadas que tenga más rentabilidad que los bonos del Estado. Si un fondo de ahorro privado resulta rentable, solo es por la desgravación fiscal que los demás le estamos dando a un ahorrador privado. Los llamados fondos privados de pensión es una expresión incorrecta. No es en realidad una pensión, es lo que ha pasado durante toda la vida, que los ricos y los que tienen dinero ahorran y cuando dejan de trabajar tienen el ahorro. Pero quien no tiene a lo largo de la vida capacidad de ahorro, que no confíe en esos fondos de ahorro, porque esos fondos de ahorro tienen una inseguridad grandísima. Cualquier crisis financiera, y ha habido 130 en todo el mundo desde el año 70 hasta aquí, les va a afectar, y como demuestran los números, son incluso mucho menos rentables. Sería más aconsejable que se invirtiera en bonos del Estado, que son más rentables que un fondo de ahorro, y habría que reclamar al Estado que hiciera desaparecer las desgravaciones fiscales a los fondos privados de pensión, que son una medida extraordinariamente injusta, que solo favorecen a los niveles más ricos de la población y que están además alentando un método de ahorro inseguro en perjuicio de fondos que tendrían que alimentar un sistema mucho más seguro como es el sistema público. Para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes, profesor Navarro y profesor Torres, nos dieran un consejo. Un consejo. Pues que la gente se movilice. O sea, que en ese aspecto las políticas que se están siguiendo van en contra de los intereses de las clases populares. Y, por cierto, en contra de la eficiencia del sistema económico. O sea que en este aspecto esas políticas de recortes, de disminución de salarios, va a afectar también a las pensiones. Esa política de congelar las pensiones también va en contra de ese estímulo de demanda que se requiere. O sea que en ese aspecto la inequidad y justicia no es eficiente económicamente, y lo que se requiere es que la gente se movilice. Hay que darse cuenta que cuando la gente se moviliza tiene un enorme poder. Y en ese aspecto la estructura de poder está promoviendo unos mensajes a través de los medios de comunicación, a través de la investigación académica financiada por ellos, etcétera, etcétera, de que ese sistema no es viable porque las pensiones es el grupo de dinero más importante de cualquier país, una golosina para la banca y las compañías de seguros, que quieren meterle mano. Y entonces la gente tiene que protestar y defender sus intereses. Pues yo aconsejaría a la gente que no se deje engañar, que lea libros como este, que lo puede entender perfectamente, va a entender por qué los razonamientos que se dan son falsos, y que llamen muy a menudo a los medios de comunicación reclamando que cuando se hable de pensiones se lleve también la opinión de quienes estamos diciendo que los argumentos que se dan para privatizar y para asustar a la gente con el problema de la vejez son falsos. Bueno, lo que debes saber para que no te roben la pensión. Eso es lo que nos han contado Vicente Navarro y Juan Torres. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Para Todos Lados. Muchas gracias.